Maletec, especialistas en soluciones de custodia, equipamiento inmobiliario. Cotiza en maletec.cl. Presenta Realizadores. Hola amigos, feliz de encontrarnos nuevamente en esta tarde aquí en Zona Realizadores, Bio TV, en donde hablamos de la realización audiovisual, la importancia de la realización audiovisual en la creación de los espacios imaginarios, en el diálogo de las artes. Un mundo increíble que vamos a recorrer en esta temporada. Y bueno, ya antes de comenzar, quiero presentarle a nuestro auspiciador. ¿Sabes lo que me gusta de Maletec? Que tienen los mejores lockers y casilleros para mi empresa. Además, llegaron nuevos productos y tienen stock permanente, al mejor precio y lo más importante, con la experiencia y calidad que solo Maletec me puede entregar. Maletec, especialistas en soluciones de custodia, mobiliario, equipamiento forestal, logístico, minero e industrial. Cotiza hoy mismo en maletec.cl. Bueno, feliz que ellos nos acompañen en esta aventura. Y para empezar, vamos a hablar de la imagen al servicio de la imagen. Y para ello vamos a convocar al colectivo Rectángulo, Richard Salgado y Miguel Luna, ambos estudiantes de la Escuela de Cine Documental de la Universidad de Chile, y se encontraron por allá por el año 2012 y decidieron hacer un proyecto juntos. Bueno, en realidad han hecho varios proyectos, pero ellos son Colectivo Rectángulo. ¿Saben qué? Preguntémosle a Richard por qué se llama Colectivo Rectángulo. Tiene que ver con Rectángulo en la mano de Sergio Larraín. Es como un homenaje al libro. No sé si un homenaje, una cita, no sé cómo se dice. Pero de ahí viene el nombre. Colectivo Rectángulo tiene varios proyectos. Uno de ellos son los íconos de la fotografía chilena del siglo XX, que es el que vamos a revisar. Pero ellos también han hecho otros proyectos como Latidos, que son 6 mujeres fotógrafos y su proceso creativo. Súper interesante. Un trabajo de excelencia en la realización audiovisual. Bello, bello, bello. Y documentales varios. Richard, ¿cuál fue la motivación para hacer los íconos de la fotografía chilena del siglo XX? Bueno, yo soy fotógrafo. Entonces tiene que ver con la admiración a estos fotógrafos que son, digamos, fundamentales dentro de la historia de la fotografía chilena. Y yo sentía de que no había mucho donde mirar. No había mucho como conocerlo, al menos en este formato. Y ahí nace, hagamos una serie sobre fotógrafos antiguos. Y ahí, claro, empezamos a investigar, empezamos a ver cómo acceder a los archivos, cómo acceder a todo lo que finalmente transforma estos materiales sueltos en una historia. ¡Luces! Cámara. ¡Acción!
Marco Chamud es hijo de inmigrantes que él nace en Santiago, en Chile, en 1907, y su vida adolescente estuvo marcada por, de alguna forma, lo que se entiende a partir de su biografía, un poco su personalidad. Mi tío Marco era el hermano chico, muy inquieto, y vieron con gran felicidad cuando supieron de la Revolución Rusa. Eso marcó mucho a los judíos, los descendientes de judíos rusos, y la cosa política prendió muy fuerte en él, a raíz de chico, de jovencito. Y deja los estudios y se vincula con las juventudes comunistas de muy temprana edad. Era un tipo que parece que tenía una facilidad de palabra enorme, se convertía en un líder natural de donde se encontrara, digamos. Y eso hizo que sectores políticos donde se movía le hayan dado pasada y lo hayan respaldado abiertamente, y que se convirtió en un diputado muy joven. Entonces, al parecer, no hay antecedentes de que la fotografía fuera algo con lo cual estuviera alguna proximidad. Su adolescencia, juventud y posteriormente su primera como adultez, podríamos decir, es la trayectoria de un hombre que está vinculado al mundo social, político, desde el Partido Comunista, hasta que es expulsado, no está claro por qué. Él pensaba que eran órdenes que había llegado de Moscú de depurar el partido. ¿Quién era uno de los señalados para caer? Era mi tío. Justamente por su conducta, por su estilo, por ser y de origen burgués. Y deja el país, deja Chile en un sentido como un exilio personal, y se va de hecho a Estados Unidos, y se va además a la ciudad de Nueva York, que para los comunistas ya irse a Estados Unidos ha sido muy problemático, y por supuesto para su propia trayectoria política, y además irse a Nueva York, que es el lugar donde ocurre el comercio capitalista. Entonces esto de haber sido no solo de haber tenido un sentido polémico en ese minuto para el partido, sino que también para él probablemente una dimensión como refundacional, una segunda oportunidad. Allá da la impresión de que se encuentra con esta posibilidad de llevar la fotografía a un nivel profesional y convertirse en un fotógrafo. Y entra a este centro de estudio de fotografía, se vincula con los grandes exponentes de la fotografía norteamericana del momento, en fin, entra a otra dimensión de la fotografía de lo que pudo haber sido su estadía aquí en Chile anterior. Y él se encuentra en la fotografía un nuevo comienzo, un lugar donde empezar, y además de estar en todos los eventos a la vez, porque no deja de ser llamativo que sea tan buen fotógrafo desde el comienzo, muy plástico, muy consciente de los recursos fotográficos. O sea, yo creo que él empezó desde donde estaba la fotografía en ese minuto. O sea, la vio y la comenzó a hacer muy rápidamente. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, que no entró al tiro, acuérdate que costó mucho para que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra, y mi tío se enroló. Ahí también entra el factor, podríamos decir, étnico. La cosa contra el nazismo era una cosa para todos los descendientes de judíos muy fuerte. Le bajó esa solidaridad porque, bueno, por las cosas que se sabían en Estados Unidos, qué sé yo, y él pensó que le correspondía y se enroló. Para eso tenía que hacerse ciudadano norteamericano. O sea, tomó la nacionalidad norteamericana y se enroló. Entonces es presentado como soldado fotógrafo y se va al frente a registrarle el conflicto. Pero también está la movilidad que le da la guerra y la posibilidad de recorrer un escenario enorme, lleno de diferencias y de realidades que estaban impactando al mundo. Y de hecho se lo aprovechó de esa manera. Pensando en los fotógrafos chilenos de la época o en el momento para los fotógrafos del mundo, digamos. Chamud está en una punta de lanza de
de las posibilidades de plasmar en imágenes lo que está pasando en el mundo. Él, dopo trabajar como reportero gráfico enrolado en el ejército de Norteamérica, se queda por algunos años en Europa y trabaja para la IRO, la Organización de Refugiados de Guerra. Ahí hace un trabajo también importante sobre niños en ese campo. Y participa no solamente como reportero gráfico de guerra, también participó a 2 congresos, un congreso internacional de intelectuales por la paz, donde pudo fotografiar a varios artistas importantes de ese momento. Conoció a Pablo Picasso, del cual publicó un libro que se llama Picasso, Arte y Libertad, que muestra las fotografías del taller, de las obras de arte que estaba haciendo en ese momento, que era sobre todo en cerámica. A Picasso no solamente le hace un retrato, sino que le toma una serie de retratos. A Neruda también lo hace lo mismo en París, lo sigue, lo fotografía. O sea, es un sujeto que tiene clara, me da la impresión de que eso constituye un valor por sí mismo, digamos, y lo construye. Curiosamente, pudo haber retratado personajes que hoy día no son tan relevantes, pero retrata a gente que hoy día sí sigue teniendo una vigencia enorme. Tuvo la intuición o la sabiduría de captar quiénes eran los que iban a perdurar. Él iba en el mismo marco, digamos. Su autoría le permitía estar en la misma línea que esos personajes que retrató. Mirando las fotografías de Chamois, hay una cosa que es bien emocionante porque son... prácticamente no hay paisajes o no hay naturalezas muertas, digamos. Es el hombre, es la preocupación por el hombre. Yo creo que toda la gente que mira sus imágenes se siente de alguna manera representado en alguna de las fotos de Chamois. Los prisioneros, los soldados, los habitantes, los niños. Todo está registrado con una misma sensibilidad, con una misma preocupación. Hay un material que era un álbum de fotografía, de contactos que Marcos Chamudes había hecho, donde con su propio sello, digamos, de un marcador, reencuadraba y a partir de eso hacía las copias sobre papel. O sea, la imagen para él era un soporte que se problematizaba después en el laboratorio o en la edición de la publicación. Sus imágenes de retratos, por ejemplo, sus reencuadres sobre la ciudad, hablan de un sujeto que tiene como una educación visual y fotográfica muy, muy rica. Entonces no es solamente el hombre en el lugar adecuado, sino que es además el hombre que sabe, la persona que sabe muy bien cómo se construye fotografía para que tenga un sentido. Están rayadas, están reencuadradas, sugiere lecturas al momento de reencuadre, cosas que están en la imagen, pero al momento de cerrar el plano, el foco, aparecen. Entonces él es libre en esa dimensión. O sea, se nota que tiene una información diferente, digamos. Cuando Chamudes regresó a Sudamérica, se dedicó por 5 años aproximadamente a la fotografía. Publicó en distintos diarios y revistas de la época. Se puede ver que siguió las campañas políticas. O sea, se mantuvo al parecer en el rango o su dimensión más constante fue la de ser un fotógrafo de prensa.
Hay un trabajo muy importante que es el de la isla de Pascua, el leprosario de la isla de Pascua. Las fotografías muestran una decencia y un valor por el ser humano muy, muy importante. Y en su viaje a Bolivia hace un reportaje sobre una revolución campesina en el 52, donde fotografía por una parte la situación social de ese momento y vuelve a hacer retratos de las personas como aquel retrato del minero boliviano. Esta fotografía participó en el 55 en una muestra fotográfica que se llamó The Family of Men, la familia del hombre, y es la muestra que, digamos, que abre el género fotográfico de la fotografía humanista. Piensa que selecciona su fotografía como portada de la exposición. De repente, a los 40 años, a los 30 y tantos años, o 40 y tantos años, ya está encabezando la imagen del mundo, la imagen que el mundo acepta como expresión de la realidad, digamos. Hay que pensar que un tipo que había vivido en Europa años, que en Europa había oficiado como fotógrafo, que realizó los mayores y más importantes encargos en fotografía y en reportaje, conoció a los grandes creadores, o sea, si tú lo sitúas de nuevo en Chile, es un tipo que venía de vuelta, que ha admirado la escena nuestra desde la altura, digamos. Yo creo que en Chile él se haberse sentido un poco estancado como fotógrafo, porque se deriva al periodismo escrito. Él fue director del diario La Nación, que era un cargo importante, periodístico, ¿no? Ya como periodista trabajó. Mira, yo lo que más me acuerdo es PEC, este semanario. Y PEC es Política, Economía y Cultura. Que también es una revista anticomunista y al parecer financiada con recursos norteamericanos. Chamois era un tipo muy complejo, era él. No calzaba bien, no se mantenía bien dentro de los moldes formales de un partido, de un grupo político o lo que fuera, digamos. Él inmediatamente tomaba una mirada y un lugar distinto, diferente. Así que no me extraña que lo hayan expulsado del Partido Comunista y que él haya tomado los caminos que tomó, que son muy contradictorios a veces entenderlo. Lo único que toman de él, que yo he leído, es siempre la cosa política. Toda su obra como artística, como fotográfica, su aporte, eso no lo he visto nunca más que en los que lo han estudiado, nada más que como fotógrafos. Como que la cosa política primó sobre la parte como creador, como artista, como fotógrafo. Algunos años antes de morir, le viene como una nostalgia por sus fotografías y escribe algo así como: quisiera poder tener tiempo para sentarme tranquilamente a rever todo mi trabajo fotográfico. Y de ahí surge la decisión de Chamois de legarle al museo parte de su archivo, que él tenía muy bien conservado, bien sistematizada, bien ordenada, bien guardada. Él disfrutaba de su trabajo, digamos, y reconocía ahí un valor como documento, como elemento estético, de hecho, y yo creo que también probablemente él se da cuenta que esto era un sujeto de varias vidas, en definitiva. Entonces él tenía la habilidad como de poder levantar
distintas biografías. La fotografía era una de ellas. Forma parte de su vida, su trayectoria política también, pero probablemente fue en la fotografía donde encontró más fascinación al final. ¿Cuál fue el criterio para elegir estos personajes? Porque fotógrafos en Chile hay bastantes, y ustedes eligieron 6. ¿Cómo los seleccionaron? Generalmente trabajábamos, invitábamos a curadores, ¿vale? Es decir, nosotros nos definíamos 100% los fotógrafos. ¿Por qué lo decidimos hacer de esa forma? Porque no queríamos que se transformara la serie como en algo antojadizo, sino que buscábamos gente que tuviera las capacidades y el background cultural en ese ámbito para que pudiera hacer una buena selección. En el caso de Iconos de la Fotografía trabajamos con la gente de Zenfoto, la Andrea Watt y Samuel Salgado. Ellos de alguna forma nos ayudaron a acceder a los archivos, a hacernos los contactos que correspondían, y ellos hicieron básicamente la curatoría. Nosotros teníamos unos que queríamos que fueran y evidentemente también coincidíamos con ellos, entonces ahí se hizo un poco más sencillo. Pero claro, ellos eran los que tomaron esa responsabilidad. Bien, y vamos a conocer a nuestro auspiciador que nos acompaña en este proyecto, en esta aventura, gracias a Maletec.cl. ¿Qué es Maletec? Miren, en Maletec ustedes encuentran productos como barreras para contención de inundaciones, transpaleta, pallets, carros de contención y basureros industriales, además de sus lockers y casilleros al mejor precio, siempre garantizado. Conoce más en maletec.cl. Gracias, Richard, por tu trabajo, por el trabajo que hiciste junto con Miguel Luna. Y quiero decirle a todos ustedes que vamos a seguir conociendo esta historia de este proyecto llamado Iconos de la Fotografía Chilena del siglo XX. Yo siento de que lo que nosotros intentamos hacer era que estos fotógrafos que los conocían eran muy famosos, pero no estaban al alcance de cualquier persona que quisiera conocerlo. Entonces decidimos contar la historia de cada uno de ellos en estos documentales que duran más o menos 10 minutos, donde la idea era poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, los documentales cada serie tenía su propia página, era un webdoc, básicamente era un webdoc.
que eran documentales, galería de fotos, algún texto curatorial que transformaba esta historia en más que los documentales, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la idea era lograr llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ese era como el espíritu que nosotros buscamos y hemos buscado con la serie completa, con las tres temporadas. Siempre fue esa la idea. Conocerlo, evidentemente, y disfrutar su trabajo, y entenderlo, y aprender de ello, pero también que la gente tuviera acceso de forma fácil, pero bien contado, y al menos intentamos contarlo bien, con el mayor cariño posible, con todas las capacidades que teníamos en ese minuto. Intentamos hacer lo mejor que pudimos, en el fondo. ¿Por qué es importante hablar sobre la fotografía documental? Porque impacta profundamente en lo social, en lo histórico y en lo cultural. Nuevamente darle las gracias a Colectivo Rectángulo, darle las gracias a nuestro auspiciador maletec.cl y invitarlos a todos para que sigamos descubriendo este mundo precioso que tiene que ver con la realización audiovisual. El próximo capítulo tendremos la realización audiovisual y el mundo de la música, el diálogo entre las artes. ¡Qué bella frase! Los espero a todos el próximo sábado a las 19:30 horas, capítulo de estreno, y el domingo se repite aquí en Zona Realizadores. BioBio TV. Chao, nos vemos. Maletec, especialistas en soluciones de custodia, equipamiento y mobiliario. Cotiza en maletec.cl. Presentó Realizadores.